Capítulo 18. El fin de una era. Vergil dio un paso adelante, inspeccionando el lugar en el que se encontraba. ¿Aquí es donde está mi hermano? En efecto, respondió la figura que estaba a su lado. Se llama Remnant. Un mundo bastante hermoso para alguien con un nombre tan trágico, ¿no te parece? Vergil no respondió, pero su agarre sobre Yamato se hizo más fuerte. Como siempre, su actitud permaneció tranquila y serena, pero se mostró cauteloso. Podía sentir la tremenda fuerza de quien lo había traído hasta allí. Lucifer Morningstar, el ángel caído, el demonio original. Vergil había visto lo suficiente del inframundo para saber que debía haber algo de verdad en las historias que se contaban sobre él. Pero nunca había esperado encontrarse con él en persona. No había duda de que era quien decía ser. Lo que era aún más curioso era que Vergil podía sentir que su propio poder crecía. Y eso había comenzado desde el momento en que el portador de luz había llegado. Por el momento, sin embargo, decidió centrar su atención en el asunto en cuestión. Lucifer no parecía ser hostil, al menos en ese momento, aunque Vergil sabía que esto podría cambiar en cualquier momento. Hostilidad no era la palabra adecuada. Estando cerca de él, el Dark Slayer tenía la clara impresión de que incluso cuando infligía violencia, Lucifer no sería hostil hacia sus objetivos. No, simplemente, era solo otro medio para obtener placer para él. ¿Por qué revelarnos la ubicación de Dante? Era mejor tener alguna idea de sus planes ahora, en lugar de descubrirlos más tarde, cuando podría ser demasiado tarde. Porque, en efecto, murmuró Lucifer en voz alta. Vale la pena mencionarlo. Siempre supe dónde estaba. Después de todo, fui yo quien lo envió aquí. Vergil ocultó rápidamente la mirada de sorpresa que apareció en su rostro por un momento. Dividiste el portal, dijo, dándose cuenta de lo que había sucedido ese día, meses atrás. El portador de luz sonrió. ¿Por qué harías algo así? ¿Cuál es tu intención? Vergil dudaba que pudiera dar las respuestas que buscaba, pero valía la pena arriesgarse y preguntar, por si acaso tenía ganas de revelarlas. Porque es divertido, por supuesto. Vergil casi puso los ojos en blanco. Debería haberlo esperado. No parecía que fuera a revelar nada. Bueno, así era. Y no importaba en ningún caso. Ahora que estaban en el mismo mundo, encontrar a Dante no sería difícil. El cazador de demonios vestido de rojo tendía a dejar un rastro de caos a su paso, de una forma u otra. Mientras los dos demonios conversaban, había otro hombre que se encontraba detrás de ellos, observándolos con atención. Era alto, de complexión atlética y fibrosa. Su vestimenta consistía en un par de pantalones cargos sencillos y un chaleco, con una chaqueta de cuero azul oscuro encima, cuya capucha estaba echada hacia atrás. Llevaba el pelo plateado muy corto y llevaba una espada inusualmente grande. Nero, el cazador de demonios. El joven no se sentía a gusto, tenía la mano derecha apretada contra el costado y a veces desprendía un tenue resplandor azul. La situación no era buena. Oye, le dijo a la mujer rubia que estaba a su lado. Para que quede claro, ese tipo, ¿es Lucifer? Ya sabes, el verdadero Satanás. Ese es uno de los nombres que le han dado, pero no es lo que se esperaba de él, respondió Trish. Podía entender muy bien la incomodidad de Nero. En la oficina de Devil May Cry, un momento de sed de sangre del ángel caído la había incapacitado de inmediato, al igual que a Nero. Ninguno de ellos necesitaba poner en palabras lo que eso significaba. Pero ese no fue el único problema. ¿Sientes el otro problema, verdad? Preguntó Nero. Sabía que Trish era un demonio, pero Dante confiaba en ella y eso era suficiente para él. ¿Te refieres a la parte en la que tu querido padre emite energía como si acabara de comer 10 frutas Clipot? Una vez más, ninguno de los dos necesitaba decir qué significaba eso. En los meses transcurridos desde la destrucción del Clipot y el regreso de Vergil, Nero había luchado contra su padre varias veces. Todos habían estado entrenando combates, por lo que ninguno de los dos atacaba con la intención de matar. Aún así, el hombre más joven no había podido vencer al Dark Slayer. Su éxito en la cima, inferior, del árbol demoníaco no había sido algo que hubiera logrado repetir. Vergil luchaba principalmente a la defensiva en sus entrenamientos, y Nero usaba todo su arsenal de poderes, habilidades, destrezas y estrategias, pero al final de cada sesión, él quedaba exhausto, mientras que el portador de la katana salía ileso. Fue un entrenamiento excelente, por supuesto. En esos pocos meses, Nero había mejorado considerablemente, descubriendo formas de lucha en las que nunca antes había pensado. Pero no fue el único que mejoró.
Y como si eso no fuera suficiente, la presencia de Lucifer parecía de alguna manera hacer a Virgil aún más fuerte. En definitiva, si decidía volver a causar destrucción, y Nero sabía que era muy posible, no había nadie en su grupo que pudiera detenerlo. Virgil se había calmado considerablemente e incluso era capaz de llevarse bien con los demás hasta cierto punto. ¿Pero realmente había cambiado para siempre? A Nerón le preocupaba no saber la respuesta a esa pregunta. «Ánimo, muchacho», dijo otra mujer, parada a su otro lado. Esta mujer tenía el pelo negro corto y peinado con lacio, y llevaba una bazuca gigante en la espalda. «Señora, el arsenal ambulante estás muy relajado con todo esto», comentó Nero. «Tiene razón», dijo el último miembro del grupo. A diferencia de los demás, este hombre no era un matador de demonios. Sus habilidades más destacadas eran las de negociador, buscador de información y agente. Morrison dio una larga calada a su cigarro antes de exhalar el humo. En pocas palabras, no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer si esos dos deciden volverse locos. Eso no es bueno, pero también significa que preocuparse es inútil. Así que más vale que nos unamos a este pequeño viaje. Después de todo, no todos los días el mismísimo diablo te lleva a un lugar que no sea el infierno. Nero gruñó. No le gustó, pero no había muchas opciones. En ese momento, encontrar a Dante era la mejor opción. Por eso estaban todos allí. Aún así, tenía que admirar a Morrison y a Lady. Tenían agallas, eso era seguro. Jeje. Nico se va a enojar mucho por no haber venido. La genial artesana y armera había decidido, de mala gana, quedarse. La razón era que estaba en medio de un proyecto de construcción. Tomarse un descanso demasiado largo en medio del trabajo no era su estilo. En cuanto al propio Lucifer, ahora están todos aquí. Sí, es el momento perfecto. Debería irme ahora. Será interesante verlo y estar presente cambiará demasiado el resultado. Pero antes de irme, una pequeña chispa sería suficiente. En cualquier caso, me pondré en camino ahora, le dijo a Virgil. En cuanto a tu hermano, haz lo que quieras. Se giró para irse, pero se detuvo. Por cierto, dijo, Dante me ha ganado. Para que lo sepas. No estaba mirando a Virgil, pero no era difícil imaginar la expresión en su rostro, o en el de los demás. Pero antes de que alguno de ellos pudiera decir algo, creó un portal y entró en él, desapareciendo de la vista. Nerón sintió una gota de sudor correr por su cuello. ¿El anciano lo golpeó? Era imposible. Pero, por otra parte, Dante solía hacer lo imposible. No sorprendió a Nero. Pero al mirar a Virgil, el cazador de demonios pudo ver que tenía el puño cerrado. Vaya, dijo Trish. Eso no tiene buena pinta. Si Virgil la escuchó, no reconoció la declaración de ninguna manera. En lugar de eso, comenzó a caminar. Oye, dijo Nero. Espera. Alcanzó a Virgil, pero el asesino oscuro no disminuyó la velocidad. Sigue así, fue todo lo que dijo, antes de transformarse, liberando su forma de demonio del pecado. Nero levantó las manos para protegerse los ojos del destello de luz azul. Con un salto y un poderoso aleteo, Virgil se elevó hacia los cielos, desapareciendo de la vista en menos de un segundo. Nero solo tuvo un momento para decidir si debía seguirlo. Su propia forma de demonio le permitía volar, por lo que debería poder seguirle el ritmo, como había dicho Virgil. Pero si lo hacía, se giró y miró a los demás. Trish era un demonio y era fuerte. Y Lady era hábil por derecho propio. Pero estaban en un mundo desconocido. Cualquiera o cualquier cosa podía atacarlos. Gruñó, pero la elección no era difícil. TCH. Entonces seguiremos nuestro propio camino, dijo en voz alta. Los demás parpadearon, pero luego sonrieron. La elección de Nero no les había pasado desapercibida. Bueno, se fue de inmediato. Pero no es como si supiera dónde está Dante, señaló Trish. Los ojos de Nerón se abrieron. La dama sonrió. Sí. Eso es lo primero que deberíamos averiguar. Por suerte, si sé algo sobre él, no debería ser difícil. Solo tenemos que preguntar por ahí. En las zonas salvajes de Vale. No está nada mal. Dante asintió, contemplando la vista frente a él, con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras asentía. Glinda tenía una mano en la frente. Podía sentir que le estaba dando una migraña y estaba tratando de calmarla antes de que le sobreviniera. Respiró profundamente y exhaló. ¿Hay alguna razón para que haya una mesa de billar y una gramola en la oficina principal? Preguntó. Porque tienen que estar allí, respondieron Dante y Jan al mismo tiempo, chocando los puños.
y me dio migraña. Mantenga la calma. Dante, dijo Glinda con voz dulce. Sabes que estas cosas cuestan dinero, ¿no? Cosas como la máquina de discos, la mesa de billar o esa batería. ¿Para qué necesitas una batería? En respuesta, Dante sonrió. Glinda se dio una palmada en la cara al darse cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Va a hacer un solo de batería, no? Preguntó Weiss. Va a hacer un solo de batería, confirmó Ruby. No dejes que haga el solo de batería, dijo Glinda con voz apagada entre sus manos. Apenas hemos montado este lugar. Hay mucho trabajo por hacer. Black levantó la mano. ¿Por qué están estos dos aquí? Miró con desagrado a cierta muchacha heterocromática y a su compañero, que llevaba sombrero hongo. No hace falta decir que no había olvidado su papel en los robos que había cometido el Colmillo Blanco. Ah, Román, dijo Dante. No te preocupes por él. Ahora es un buen tipo. Y Neo es, bueno, Neo. La expresión de Black se tensó. Aunque ahora confiaba en el cazador de demonios, eso no significaba que automáticamente estuviera de acuerdo con él en todo. En todo caso, había tenido que reevaluar por completo al hombre. No era que estuviera ocultando su verdadero yo, era simplemente que era demasiado confiado. Dante, estos dos son criminales buscados. Son responsables de decenas, si no cientos, de delitos, incluidos robos y racismo. Y estoy seguro de que han matado a gente. Bastantes, comentó Román secamente. Black inmediatamente sacó su arma en forma de pistola, apuntándola al cerebro criminal, quien le dio una sonrisa satisfecha a cambio. Está bien, dijo Dante, interponiéndose entre ellos. Relájense un segundo, ¿de acuerdo? Sé que estos dos han hecho cosas bastante malas. Entonces, ¿por qué? Empezó Blake. Porque no creo que me corresponda juzgar a la gente, Blake, respondió Dante con sencillez. Ellos eligieron cambiar las cosas y su forma de vida, y no quiero quitarles esa oportunidad. Blake bajó el arma, pero no se relajó. ¿Cómo sabes que puedes confiar en ellos? ¿Que no están aquí simplemente con sus propios planes? Porque arriesgaron sus vidas para salvar esa ciudad, respondió Dante. No creo que Colmillo Blanco ni esa chica Cinder se lleven bien con los antiguos miembros. La tensión en los hombros de Blake disminuyó ligeramente, pero no desapareció por completo. Aunque para ella era una novedad que los dos criminales hubieran cambiado de bando y arriesgado sus vidas para hacerlo, seguía siendo cautelosa. De todos modos, al menos estarían allí, donde todos podrían vigilarlos. En el peor de los casos, simplemente tendrían que eliminarlos. Tranquilízate un poco, gatita, se burló Román. Seré sincero, la idea de jugar 1 o 5 rondas más contigo no me molesta. Miró a Dante, quien puso los ojos en blanco. De mala gana, Román decidió dar marcha atrás por el momento. Pero sería inútil. La gente está muriendo y los reinos están a punto de caer. Esto va más allá de unos cuantos envíos robados. Prefiero mantener este mundo en una sola pieza. Así que aquí estamos. Te guste o no, estamos de tu lado. ¿Serán siquiera útiles? Le preguntó Jan a Dante. El cazador de diablos se acercó a la mesa de billar, agarró uno de los tacos y metió una bola en un bolsillo sin mirar. Hay que recordar que han estado evitando ser capturados y reuniendo información todo este tiempo. Créanme que no son tan malos. Pero hay algo más. Han trabajado con los que están detrás de todo lo que ha estado sucediendo. Desafortunadamente, dijo Román, no se nos revelaron. La única que hemos conocido es Cinder. Todo lo que tenemos que hacer es encontrarla, dijo Ruby. Recordó su encuentro con la mujer durante el robo de Dust. Después de todo, fue el incidente que la llevó a Beacon. Aquí están sucediendo más cosas de las que sabemos, dijo Dante en voz baja. Era cierto. Ozpin se había negado a divulgar información y no cooperaría con nadie que no trabajara según sus planes. Esto significaba que había al menos algo de verdad en lo que había dicho la llamada mujer de la torre. También era extraño que Ozpin no hubiera hecho ningún intento de persuadirlo para que se quedara. Según lo que Dante había visto de él y las descripciones del libro, el director, por naturaleza, debería estar tratando de manipular a la gente. En otras palabras, normalmente trataría de manipular a Dante para que se quedara en Beacon y trabajara para él, probablemente dándole algo a cambio. Pero no lo había hecho. Él quería que me fuera porque estaba haciendo algo que no quería que yo viera. Pero ese fue un cambio repentino, que ocurrió después de que Dante revelara su forma de demonio al mundo. No me había tenido en cuenta en sus planes, ¿eh?
O, para ser más precisos, no había tenido en cuenta un demonio en su ecuación. Usa a Dante para mantener a raya a los hermanos Grimm y a los demonios. Manténlo distraído enviándolo a espiar a Román y haciendo que enseñe a los niños. Mientras él era libre de continuar con sus propios planes. Hay algo escondido en Beacon, dijo Dante en voz alta. Todos los demás lo miraron fijamente. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Weiss. Tiene sentido, dijo Román. Ozpin es del tipo que guarda secretos. Incluso Glinda no podía estar en desacuerdo con eso. A pesar de haber trabajado en Beacon durante años, no estaba al tanto de todos los planes de Ozpin. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Preguntó Jan. Dante miró por la ventana. Bueno, por el momento, esperaremos a que regresen los otros dos equipos. Después de todo, están comprando los suministros que necesitamos para este lugar. Una vez que todo eso esté listo, quiero entrenarlos un poco más, porque tengo la sensación de que lo necesitarán para lo que tengo en mente. ¿Cuál es? Preguntó Glinda. Dante sonrió. Aceptaré la oferta de la vieja Cinder y conoceré a su jefe. Los ojos de Román se abrieron de par en par. Estaba a punto de gritar lo peligroso que era eso, cuando recordó ante quién estaba. También había visto las imágenes que circulaban por la red. Si era Dante, entonces la idea de conocer al loco individuo para el que trabajaba Cinder no era una mala idea. Mientras estaban a punto de discutir esto más a fondo, todos lo sintieron. Por segunda vez en pocos días, casi todos en la sala casi se desploman. ¿Qué carajo? Gruñó Jan. Era un miedo instintivo, similar a estar en presencia de un depredador supremo. Lo había sentido antes durante su encuentro con Raijin, que era un demonio de alto nivel. Pero esto fue incluso más allá de eso. Todo su instinto le decía lo mismo. Muerte segura. Un demonio, dijo ella. Este poder, ¿qué clase de monstruo podría tenerlo? Dijo Weiss. Miraron a Dante, que miraba al techo, o más precisamente, al cielo. Redgrave. Dijo Román. ¿Qué demonios es eso? Está aquí, fue todo lo que dijo Dante. Por supuesto, él estaba familiarizado con ese poder. Lo había enfrentado muchas veces en el pasado. Aún así, no esperaba sentirlo de nuevo tan pronto. Ciertamente no con ese tipo de agresión detrás. Eso lo enojó. ¿Aún no has aprendido la lección? En un destello de llamas, la espada diabólica de Dante apareció en su mano y caminó hacia la puerta. No te preocupes, dijo. Esto no tardará mucho. En otras partes de Remnant, Nevan juró. Maldita sea. ¿Por qué está aquí? Ella no había olvidado la forma en que había sido arrojada sin contemplaciones desde la Tierra a este mundo. Los demás miembros de la camarilla estaban todos alerta, con sus auras demoníacas destellando a su alrededor en respuesta a la amenaza. El otro gemelo está aquí, dijo Atlas. El otrora rey, gruñó Valkyrie. ¿Atacamos? Nevan consideró seriamente esa estrategia. Era el mayor obstáculo para su éxito por múltiples razones. Eliminarlo ahora sería lo mejor y, si iban a hacerlo, atacarlo de una vez y tomarlo desprevenido era la mejor oportunidad que tenían. Pero incluso con una estrategia así. No funcionará, murmuró. Actualmente estaba en su forma de pecado. Por eso pudieron sentir su poder desde tan lejos. Y si así fuera, atacarlo significaría una muerte segura. Antes de que pudiera pensar en otro plan, sintió algo más. Una potencia distinta, también resplandeciente, también palpable a kilómetros de distancia. Se elevaba desafiante, como si desafiara a cualquiera a desafiarlo. Eso es. Ella sabía quién era. Nevan estaba extasiado. Quizás incluso sin saberlo, estaba actuando como un rey demonio, protegiendo su territorio. Nuestro rey se va a enfrentar a él, dijo Iris. Quédate aquí, dijo Nevan. Observaré la batalla. Tenía confianza en Dante, pero con Vergil como oponente, nunca se podía estar demasiado seguro. Si las cosas salían mal, ella miró a Malevar. En caso de emergencia, me dirigiré a Dante. En cuanto lo tenga, nos transportaré a ambos fuera de allí. No podemos fallar aquí. Como quieras. Con eso, el demonio serpiente convocó un portal de transporte, al cual Nevan entró. De vuelta en Vale. Oye, ustedes sienten eso, ¿verdad? Dijo Nero. Trish no respondió, tenía la mandíbula apretada mientras miraba en la dirección desde donde sentía el poder. Así que este es el camino que has elegido, Dante. TCH. No hay tiempo. Ustedes pónganse al día. Yo voy adelante. La situación había cambiado.
La gran amenaza ahora era la batalla que se avecinaba y Nero necesitaba estar allí. No estaba seguro de si podría tener éxito, pero necesitaba detenerlos, como lo había hecho una vez antes. En otra dimensión, Lucifer se reclinó, sacó un refresco de la nada y tomó un sorbo. Por fin, este programa se ha vuelto realmente interesante. Se volvió hacia la persona que estaba a su lado. ¿Qué opinas? ¿Que necesitas otras aficiones?, respondió aquella persona. ¿Eso es todo? Pensé que querrías intervenir. Mis hijos ya tienen edad suficiente para resolver sus propios conflictos. El demonio insectoide también estaba sentado junto a Lucifer. Esparda, el legendario caballero oscuro de nuevo, ¿tengo que quedarme aquí sentado y ver esto? Mi esposa está esperando y preferiría no hacerla esperar demasiado. ¿No te preocupa esto en absoluto? No especialmente. Ya sé cómo terminará. Eso llamó la atención de Lucifer. Se sentó más erguido, inclinándose hacia adelante. Oh, dime, ¿quién crees que ganará? Esparda lo miró. Si lo hago, tendrás que disculparme, ya que me iré temprano. Está bien. Está bien. Entonces, el legendario caballero oscuro dio su respuesta, y una mirada de sorpresa apareció brevemente en el rostro de Lucifer, aunque desapareció bastante rápido. Realmente eres el más humano de todos los demonios. Dudo que alguien más hubiera dado esa respuesta en particular. No fue lo que esperabas oír, ¿verdad? No, no lo fue. Volvió su atención a la proyección que tenía delante, que mostraba una vista en tiempo real de Remnant. Deberías irte, le dijo a Esparda a modo de despedida. Dale recuerdos a Eva de mi parte. De vuelta en Remnant, Dante se quedó esperando, mirando al cielo. A su alrededor, un aura carmesí se encendió y su poder demoníaco aumentó. Entonces, pudo verlo acercarse. Todavía a kilómetros de distancia, pero ahora a la vista. Un momento después, el demonio cerúleo, parecido a un samurái, aterrizó frente a él, volviendo a su forma humana. Y después de meses, los dos hermanos finalmente estuvieron cara a cara. En silencio, los dos hijos de Esparda intercambiaron miradas, observando cada detalle del otro. Vergil frunció el ceño. Él es diferente. Parece más centrado. Pero eso no es todo. Se dio cuenta de que era exactamente lo que había cambiado. Bueno. Nunca pensé que vería tanta ira en ti, hermano. Fue una puya típica, como las que habían intercambiado muchas veces, pero esta vez, Dante no respondió. Lo que siguió fue tan rápido que Vergil apenas tuvo tiempo de levantar a Yamato. La fuerza del empujón lo golpeó y se deslizó hacia atrás. Fue directo a mi cabeza. No pasó inadvertida la implicación de esto. Destruir cualquiera de sus órganos no tenía sentido, ya que ambos hijos de Esparda podían regenerarlos en segundos. Pero si el cerebro quedara completamente destruido, la espada del diablo de Dante era ancha. Con un solo golpe, era suficiente para destrozar todo el cerebro. Vergil desenvainó a Yamato, pero Dante ya estaba fuera de la vista. ¿De los lados? No, de arriba. Era una de las tácticas favoritas de su hermano, empujar al oponente hacia atrás con un ataque poderoso y luego teletransportarse hacia arriba para lanzar balas. Pero eso fue cuando él estaba luchando por competir, divirtiéndose. Eso no era lo que estaba sucediendo ahora. Entonces su verdadera posición debe ser, detrás de mí. Vergil se dio la vuelta y atacó con Yamato, solo para ser agraciado por una explosión a quemarropa, cuando un cohete explotó en su cara. Me engañó. Frente a él se encontraba una versión sombría de su hermano. Era el doppelganger de Dante, un poder que no lo había visto usar desde sus peleas en Temen y Gru, años atrás. El doble sostenía una bazuca en sus manos, y el proyectil que explotó justo frente a él significaba que estaba rodeado de humo, casi cegado por el destello de luz y distraído por el olor a quemado. Un momento después, sintió que el dolor explotaba en su cuerpo, mientras una espada brotaba de su pecho. Argo, Dante, 3 pasos por delante. Había estado 3 pasos por delante. Esta es tu última oportunidad, Vergil. Retírate. No te daré otra advertencia. Vergil miró hacia arriba. Dante estaba en el aire, sostenido por sus alas. Estaba en su forma restringida de Devil Trigger. La espada que atravesó a Vergil era la espada del diablo en sí. Él usó telequinesis para empalarme. Los ojos de Dante ardían de color naranja y no había sonrisa en su rostro. Vergil se enderezó. Así que este es Dante cuando está luchando para matar.
El doppelganger desapareció, y la espada del diablo fue arrancada de él, volando hacia la mano de Dante, donde sus lados se separaron, revelando un núcleo rojo brillante, mientras espadas invocadas carmesí se formaban a su alrededor. Vergil enfundó el Yamato y lo acercó a su costado, listo para un desenvainado rápido. Eso era todo. En su corazón, sabía que esta era su batalla final con Dante. Su hermano no se contuvo en absoluto. Esta era la versión de él que necesitaba derrotar. Dante en su máxima expresión. Quédate quieto. Yamato brilló 3 veces y cada vez se produjo una explosión mientras el espacio-tiempo era desgarrado por un corte del juicio. Dante evitó los ataques, sus alas lo impulsaron por el aire demasiado rápido para que los ojos humanos pudieran seguirlo. Eso es todo. Esquivando cada corte por un pelo, Dante giró y se dirigió hacia Vergil. Tal como estaba previsto. Los Kuts habían sido concebidos para lograr este objetivo. Vergil había estado aprendiendo nuevas técnicas, y una de ellas era la que estaba a punto de revelar ahora mismo. Asalto oculto. Cuando Dante se acercó a él, las Mirage Blades que ya habían sido convocadas, pero invisibles porque su energía estaba camuflada, se lanzaron hacia él desde todos los ángulos. Virgilio lo había conducido a esta trampa. Cuando las espadas estaban a punto de tocarlo, la energía demoníaca ardió y Dante los atravesó a todos con su liberación real. Había tomado y absorbido el poder de los ataques, los había multiplicado e iba a golpear a Vergil con él. Tal como estaba previsto. Esta fue la razón por la que Vergil había estado en la posición y ahí. Había pensado 3 pasos por delante, sabiendo que Dante usaría a la Guardia Real para darle la vuelta a la situación. Pero la técnica basada en el contraataque tenía una debilidad. Inmediatamente después de que se entregara el contador, el usuario estaría abierto, ya que no esperaría que alguien predijera el contador. Así, cuando el puño de Dante se cerró, Vergil desapareció de la vista. Siguieron innumerables cortes, y el área misma, tierra, aire y todo, pareció cortarse en pedazos. Habilidad definitiva de Yamato. Fin del tiempo congelado. Utiliza la velocidad de un demonio sin igual para realizar incontables cortes en un solo instante. Cada corte de Yamato corta el tiempo y el espacio, atrapando al objetivo en un momento de eternidad congelada. Vergil reapareció, envainando lentamente su espada. Se acabó. Había creado esa técnica con el mismo propósito de derrotar a su hermano, teniendo en cuenta todas sus batallas anteriores con él. El Judgment Cut era una técnica poderosa, pero Dante había demostrado ser capaz de bloquearla antes de usar su estilo de guardia real. Existía la posibilidad de que no muriera y en su lugar bloqueara las Mirage Blades y luego esperara que otro ataque lo siguiera inmediatamente. Si hubiera sido Judgment Kuten, habría tenido éxito. Y así, la trampa de Virgilio había tenido en cuenta ambas posibilidades. Independientemente de si Dante estaba listo y usó Guardia Real 2 veces en rápida sucesión o no, había usado Fin del tiempo congelado, una técnica incontrarrestable. Mordiste el anzuelo 2 veces. Te estás haciendo viejo, Vergil. Imposible. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, sintió que su cuerpo era aplastado. Detrás de él estaba Dante, en su forma de diablo del pecado. A Vergil solo le tomó un segundo comprender lo que había sucedido. No tuvo tiempo suficiente para esquivarlo y no pudo bloquearlo, así que lo afrontó de frente. Pero eso significaría que Dante había trascendido el tiempo y el espacio, y había escapado de lo que de otro modo habría sido una prisión permanente. El poder de su forma de pecado, él también debe tener esa habilidad. Vergil lo tenía, ya que se necesitaba cierta cantidad de distorsión temporal para moverse lo suficientemente rápido para el juicio final. Pero parecía que Dante había llevado la habilidad hasta el punto en que podía moverse sin importar el tiempo o el espacio. Lucifer no estaba mintiendo, se ha vuelto más fuerte. El agarre sobre el cuerpo de Vergil se hizo más fuerte. El asesino oscuro luchó, pero no pudo liberarse. Frozen Time requirió de mucha energía para realizarse. Dicho de otro modo, necesitaba toda su energía demoníaca para realizarlo. En otras palabras, tendría que esperar un tiempo hasta recuperarse lo suficiente para transformarse. Pero no tenía tiempo. Sin débil Dante cerró el puño hacia adentro y el poder demoníaco que envolvía a Vergil se comprimió aún más. Sin Demolition Deluxe. Versión mejorada del movimiento original. Utiliza el poder demoníaco para aumentar la gravedad y formar un agujero negro contenido que aplasta al oponente y nada más. Por cierto, Dante había pensado en el ataque debido al uso que Lucifer hizo de un agujero negro contra él durante su pelea.
En cualquier otra situación, Vergil podría haber escapado, pero después de haber gastado su energía en un costoso ataque, eso ya no era posible. Incluso el uso que Dante hizo de su Sindevil Trigger no era garantía de que ganara, ya que generar suficiente poder para moverse fuera del espacio-tiempo requería mucha energía. En otras palabras, este era un escenario específico. Virgilio no estaba en esta posición porque fuera más débil. Estaba en esa posición porque Dante había logrado ver a través de su plan y había ideado la respuesta perfecta. Me descuidé. El asesino oscuro estaba furioso. Pero una parte de él también estaba concentrada en otra cosa. Supervivencia. Lo habían tomado por sorpresa porque Dante estaba luchando con una fuerza y ferocidad que Vergil nunca había visto antes en él. Como un demonio. A Vergil se le ocurrió que su hermano ahora estaba mucho más en sintonía con esa faceta de sí mismo. ¿Por qué? Miró la casa que tenía frente a él. Era una pequeña y pintoresca estructura, en medio de los campos, y tenía un cartel de madera que decía Devil May Cry en el frente. En el interior, Vergil podía sentir la presencia humana. Él se ha encariñado con ellos y cree que soy una amenaza. La realidad fue muy dura para Vergil. Dante no luchaba para demostrar que era mejor que los demás, luchaba para proteger a los demás, como siempre lo hacía. ¿Es por eso que estoy perdiendo? ¿Mi motivación es más débil? No, me niego a aceptarlo. No lo aceptaré. Virgilio no pudo escapar por sí solo. Desesperado, decidió probar algo más. El agujero negro que su hermano estaba creando aún no estaba completo. Vergil no estaba seguro de su física exacta, pero si hubiera estado completo, probablemente no debería poder ver ni percibir nada fuera de él. No estaba seguro de que esto funcionara, pero valía la pena intentarlo. Al llegar a su alma, encontró a Beowulf y lo equipó. No tenía la fuerza para moverse, pero aún podía controlar el poder innato del brazo diabólico. Entonces lo liberó en una tremenda explosión de luz. Dante, de pie justo detrás de él, y nada menos que en forma de pecado, donde sus ojos eran más sensibles, captó todo y rugió de dolor, retrocediendo. Bastaba un breve lapso de concentración. Perdió el control y Vergil se tambaleó y quedó libre. Respiraba con dificultad, por el efecto de tener su cuerpo apretado sobre sí mismo, casi aplastando sus pulmones. Su curación demoníaca estaba surtiendo efecto, pero todavía estaba en desventaja. El diablo del pecado. Dante rugió de ira y el suelo tembló. Tenía los ojos cerrados, pero miraba directamente a Vergil. Esto podría ser desagradable. Dante se lanzó hacia adelante, sin que sus pies tocaran el suelo, y su puño blindado se disparó hacia adelante en un poderoso puñetazo. Vergil levantó las manos para protegerse, pero fue empujado hacia atrás. Antes de que pudiera contraatacar, un pie con garras atacó, con su talón dirigiéndose directamente a la cabeza de Vergil. Una vez más, levantó el brazo, pero esta vez, la patada lo hizo volar. A 6 metros de distancia, disminuyó la velocidad lo suficiente para tocar el suelo y se deslizó hasta detenerse sobre sus pies. Miró su brazo izquierdo. El guante de Beowulf se rompió. No puedo detenerlo en una pelea cuerpo a cuerpo sin mi forma de demonio. Tendría que mantener la distancia. Solo unos pocos segundos serían suficientes. Ese ataque de Sindemolition había agotado mucho a Dante, lo que significaba que tampoco podría mantener esta forma por mucho tiempo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Ya se había enfrentado a esta forma de Dante antes. Era fuerte, rápido y brutal. Y tenía increíbles habilidades de proyección de energía. Tal vez era bueno que estuvieran luchando allí. En cualquier otro lugar, Dante podría haber volado hacia el cielo y bombardeado todo el lugar con láseres. Dante. Una nueva voz sonó. El diablo se giró y vio a su sobrino. Nero ya estaba en Trigger. Ya basta. Ya no puede luchar más. Déjalo ir. Nerón, a él le agradaba su sobrino y por eso no quería que viera esto. Pero Virgilio había ido demasiado lejos. Viniendo a este mundo, llegando a su nuevo hogar, con intenciones asesinas, mantente fuera de esto. 2 veces antes, Vergil casi había destruido la tierra por sus propios motivos egoístas. No le permitió amenazar a Remnant. Había pensado que después de todo, había cambiado. Incluso se habría alegrado de volver a verlo. Pero luego se transformó, y Dante sintió la violencia que había planeado llevar a cabo mientras volaba hacia allí. Después de todo, todavía estaba dispuesto a arriesgarlo todo, solo para satisfacer su propio deseo de ser más fuerte. Ya no. Él no lo dejó.
Se movió hacia Vergil, pero se encontró retenido por unas manos espectrales hechas de energía azul, que lo habían envuelto. Solo lo diré una vez, Nero. Déjalo ir. No. No hasta que te calmes. No dejaré que os matéis entre vosotros. Así que así era como tenía que ser. El demonio Dante se giró para mirar a Nero, y el cazador de demonios más joven de repente se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza. Ondas de fuerza telepática se estrellaron contra su mente, dominando casi todo pensamiento. Luchando por mantenerlo fuera de su cabeza, Nero no pudo mantener la materialización de su débil Bringer. Dante flotaba hacia él. Se dio cuenta de que hasta ese momento, nunca había sabido realmente lo que era tener al hombre mayor realmente enojado con él. Si lo mantengo consciente, solo estorbará. ¿Cuánto tiempo más me queda? Tal vez 10 segundos. Es suficiente. Romperle los dos brazos debería ser suficiente. El chico se curaría con el tiempo, pero no podría interferir en esta pelea. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, sintió un ataque que venía hacia él y se teletransportó, evitando un corte de Yamato. Nerón. Concéntrate. Visualiza una pared y mantén esa imagen en tu mente. Hizo lo que dijo su padre y las ondas de fuerza telepática finalmente fueron bloqueadas, dándole alivio. Se puso de pie y miró a Vergil con sorpresa. Él, ¿me salvó? Era extraño pensar en Vergil protegiéndolo. Pero independientemente de lo que pensara Nero, había humanidad en el asesino oscuro, y eso había impulsado sus acciones. Concéntrate. Lo que has aprendido debería ser suficiente. Solo necesitamos mantenerlo ocupado unos segundos más. Nero asintió. De los dos, Dante era el mayor peligro en ese momento. Su propio débil Trigger aún tenía mucho tiempo por delante, así que con ambos hermanos de vuelta en sus formas humanas, la situación estaría bajo control. Ya he tenido, bastante. Dante levantó una palma y en ella se formó una esfera azul de energía. Antes de que Nero tuviera tiempo de levantar a Blue Rose, la esfera se disparó hacia ellos, obligándolos a ambos a esquivar, en direcciones separadas. Esto fue un error táctico. Nero sintió un brazo musculoso y correoso envolverse alrededor de su cuello, girándolo boca abajo. Un momento después, sintió que daba vueltas y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Uno de sus brazos estaba atrapado en el agarre de Dante. Con el otro, se preparó para detener el impacto lo mejor que pudo, al mismo tiempo que tensaba su núcleo para prepararse. Aún con todo eso, dolió. Su cráneo no estaba destrozado ni su columna vertebral rota, pero tenía dolor. Dante había usado uno de sus propios movimientos contra él, un piledriver giratorio. Dejando a su sobrino recuperándose en el suelo, centró su atención en Vergil. Quedan 6 segundos. Había recuperado la visión. Sus ojos se habían curado gracias a la luz de Beowulf. Invocó a la espada diabólica Dante, pero antes de que pudiera atacar, Vergil se teletransportó inesperadamente justo frente a él. Deja a mi hijo fuera de esto. Usando el único guante intacto de Beowulf, asestó un puñetazo en el estómago con cada última gota de fuerza que pudo reunir. El guante derecho se rompió, incapaz de soportar el impacto. Dante aún no se había tambaleado. Vergil siguió con una patada de talón invertida en el mentón, que solo destruyó su greba izquierda. En forma de demonio del pecado, Beowulf tendría suficiente poder para causar daño, pero sin la energía de Vergil para potenciarlo, el brazo del demonio se estaba desmoronando ante Dante. Continuando el movimiento, Vergil aprovechó el impulso para arremeter con una patada ascendente, también al mentón. La fuerza fue suficiente para romper el cuello de Dante hacia atrás y casi empujarlo hacia atrás. La última pieza de Beowulf se rompió. Vergil convocó y agarró a Yamato, pero antes de que pudiera desenvainarlo, la mano de Dante se cerró alrededor de su cabeza, levantándolo en el aire. Queda un segundo. Con lo último de su energía, Dante estrelló la cabeza de Vergil contra el suelo, al mismo tiempo que invocaba el fuego del infierno desde debajo de él, sometiendo a su hermano tanto a la fuerza contundente como al calor abrasador del infierno del pecado. Mientras se enderezaba, el legendario cazador de diablos respiraba con dificultad, ahora había vuelto a su forma humana. Vergil yacía en el suelo, con el rostro ardiendo, pero sanando rápidamente. Aún así, el asesino oscuro no pudo levantarse. Dante sostuvo su espada en su garganta. Esto termina aquí, Vergil. Todo se había reducido a esto. Esta rivalidad había llegado demasiado lejos. En 2 ocasiones anteriores, la gente había muerto por esta causa. Esta vez, Dante se aseguraría de que nadie más sufriera.
Ninguno de sus estudiantes. Y definitivamente no Glinda. Mientras miraba a Virgilio y se preparaba para clavarle su espada, vaciló. La mirada de su hermano no estaba fija en él. En cambio, el problema recayó en Nerón, que yacía a su lado y luchaba por levantarse. Nerón, los puños de Vergil se apretaron y logró levantar la cabeza. No podía entender por qué el chico seguía intentando pelear. No podía ver que había perdido. Se acabó. Habían luchado y perdido. Eso era todo. No. Él sabía que esa no era toda la verdad. Había desafiado a Dante. Por eso tuvo que intervenir Nerón. Por eso estaba herido. Toda la población de la Tierra no fue suficiente para enseñarle la lección. Pero al ver a su propio hijo en ese estado, Vergil finalmente vio la verdad. Él los había metido en esto. Alguien que no debería haber sufrido, por eso ahora estaba en el suelo a su lado. Basta, basta, Nero. Esta no es tu lucha. No lo es, ni mucho menos. No puedo quedarme ahí abajo y ver cómo matan a mi padre. No era frecuente que algo lograra atravesar toda la lógica de Vergil, todas sus defensas férreas y su cautela, todo su aislamiento autoimpuesto, y llegar a su corazón. De hecho, la última vez que eso ocurrió fue cuando todavía era un niño. Y ahora, Nerón había logrado hacerlo. En ese momento, la rivalidad de Virgilio con Dante dejó de existir. Ya no quería ser más fuerte que su hermano, demostrar que era el mejor guerrero. Ya ni siquiera quería derrotarlo. Él simplemente quería proteger a su hijo. Aunque fuera lo último que hiciera, tenía que asegurarse de que Nerón no sufriera por sus acciones. Fue eso lo que le permitió a Vergil romper la última de sus barreras y aceptar plenamente su propia humanidad. A su vez, fue eso lo que permitió a Virgilio superar sus límites. De alguna manera, logró ponerse de pie nuevamente, sosteniendo a Yamato en su mano. Terminemos con esto, Dante. El guerrero vestido de rojo, por primera vez en esa pelea, dio un paso atrás. Al mirar a Vergil en ese momento, se sentía como si se estuviera mirando en un espejo. La determinación en sus ojos en ese momento, no era el fuego para demostrar que era mejor. Era el fuego de un hombre que no podía perder, porque alguien preciado para él estaba en peligro. Ambos estaban completamente exhaustos y ninguno estaba en condiciones de luchar. En este momento, si uno de ellos atacara, el otro también lo haría. Ambos terminarían atravesándose mutuamente. Con sus habilidades curativas ya al límite, ambos morirían. Dante miró fijamente a su hermano durante largo rato. Al verlo ahora, dispuesto a arriesgarse para proteger a Nerón, supo con certeza que había humanidad en Vergil. Que al final no era tan diferente de Dante. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué sus decisiones fueron tan diferentes? No había tenido tiempo de reflexionar sobre ello durante el incidente de Clipot. O tal vez simplemente no lo había mirado de la manera adecuada. ¿Por qué vencer a Dante era tan importante para Virgilio? ¿Por qué la fuerza era tan importante para Virgilio? La respuesta lo golpeó como un camión. Es porque nunca ha tenido nada más. Desde que los demonios les quitaron su hogar y mataron a su madre, los gemelos tuvieron que sobrevivir por su cuenta. Pero Vergil había pasado todo ese tiempo pensando que Eva había elegido intentar salvar a Dante en lugar de a ella. Incluso después de saber la verdad, el condicionamiento de todos esos años no iba a desaparecer tan rápidamente. Dante había estado solo, pero Virgilio había estado solo. ¿Cuándo no tienes a nadie para qué vives? ¿Qué tiene más significado que tu propia fuerza? Por eso la victoria había significado más para Vergil. Porque si solo se trataba de una pelea entre ellos y Dante perdía, no sería el fin del mundo. Tenía gente a la que regresar. Razones para vivir. Con Remnant y Glinda en riesgo, ese no era el caso. Sabía que por muy cansados que estuvieran ambos, no había peligro para el mundo en ese momento. Pero si ambos se alejaran aquí ahora, no sería el final. Vergil tenía a alguien por quien vivir ahora. Alguien con quien podía contar. Alguien que le recordara que no siempre necesitaba ser el más fuerte. Pero aún así, después de todo este tiempo, un empate no era una respuesta concluyente. Le dolería y tal vez le impediría a Vergil seguir adelante y encontrar la paz. Ganar aquí ahora significa más para él que para mí. Todos los que le importaban a Dante ya estaban a salvo. Y si ese fuera el caso, entonces lo último que necesitaba hacer aquí, pudo ver a Nero levantarse. El joven cazador de demonios se había recuperado lo suficiente como para finalmente ponerse de pie nuevamente. La espada diabólica Dante desapareció en un destello de fuego. Es mi pérdida, dijo. Vergil parpadeó. ¿Qué? Has ganado, hermano.
Esta rivalidad ha terminado. Tienes cosas por las que vivir. Es hora de que sigas adelante.